Bueno, si los que no ponen la cámara ponen, mejor, ¿eh? Porque mejor Acá sí. estoy, profe. Sí, sí, pasa que estaba cocina, mate, niña. Acá estamos. Ah, ahí estaba, entraste, Gonzalo, te estaba costando. Bueno, poné si pones la cámara, porque si pones la cámara, aunque vos decís estoy, si se van me doy cuenta que se van. Y está bueno porque sé Ok. que no escucharon algo que dije, pero si no Ahí los estoy veo. tratando de poner la cámara. ¿Cómo decís? No, ahí estoy tratando de poner la cámara, que no sé por qué no me deja. Bueno, eh, me dijo Belén, hola Martín, me dijo Belén que estuvieron viendo decretos, no sé en qué formato lo vieron, no, mi idea era profundizar solamente en lo que les mandé. Vieron que les mandé un solo texto, no sé si lo vieron. Eh, eh, bueno, a ver, ¿qué decir? Bueno, ¿lo leyeron mínimamente de qué se trataba? ¿Saben lo que es eso que les mandé? ¿Qué tipo de instrumento es? ¿El armador político? No, vieron que les mandé por PDF, vamos a compartir, les mandé eh, esto, que ahora se va a abrir, no sé si se va a ver acá, ¿se está viendo acá? ¿Sí? Sí, ¿Qué es esto? La orden del día Un de la Cámara. dictamen. Es un dictamen, eso es un dictamen. ¿Ven acá? Dictamen de mayoría, con todas las firmas. Lo que les mandé, dejo de compartir un rato. Lo que les mandé es un dictamen, no les mandé un texto académico. Pero si pudieron chusmear, bueno, hay contenido ahí, ¿sí? Y bueno, y lo mandé a propósito porque Belén me dijo que habían estado viendo decretos, o se llaman técnicamente reglamentos, reglamentos del Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo que no es solamente el presidente, Poder Ejecutivo que son los ministros, son los secretarios, secretarias, subsecretarios, secretarias, directores, directoras, policía, enfermeros, fuerzas de seguridad, todo ese Poder Ejecutivo, ¿correcto? Y hay un montón de reglamentaciones de todo tipo. Para saber bien cómo funciona, ponen mapadelestado.gov.ar y ahí está todo el organigrama. Ese famoso organigrama que mi ley quiere destruir, porque es el Estado. O por lo menos son las instancias administrativas, las agencias burocráticas que organizan, digamos, los temas públicos y que llamamos, en términos estrictos, Estado. Estado somos todos. Bueno, entonces, como me dijo que estuvieron viendo reglamentos, hay cuatro, díganme si estamos bien, cuatro que son los principales del presidente. ¿Cierto esto o no? Díganme porque no quiero hablar solo, ¿vieron? Y que estar diciendo cosas y que me digan no sé de qué mierda me estás hablando. Si no saben de qué mierda estoy hablando, No. Vimos los tipos de decretos, tipos de decretos, ¿cuáles vieron? de ejecución, Sí, delegados, sí, autónomos sí. y los DNU. Ok. Esos son tipos de decretos, tipos de reglamentos, es lo mismo decir una cosa u otra. Esos son los que están en cabeza de puntualmente el presidente de la nación, o presidenta, o en lo que sea. Si es un robot, el robot presidente. Puede pasar, se ríen, pero todo puede pasar. Bueno, Sí, creo que hasta eh, se postuló en Alemania un robot, lo postularon, le hicieron una lista con inteligencia artificial y vieron a ver cuántos votos podía llegar a sacar. ¿en dónde postularon? En Europa,
para un parlamento de un país europeo. Ven, por eso no estaba lejos. Claramente en algún momento va a pasar esto. De hecho, hace como unos 4 años estaba con Ari, con Ariel, ¿vieron? En una clase y planteamos la idea de PIA, PIA era el partido de la inteligencia artificial. Todavía no estaba de moda la inteligencia artificial, pero era obvio que en algún momento iba a surgir. Bueno, ya se viene el partido. ¿Y eso qué significa? Que hasta las más sofisticadas tecnologías terminan rindiéndose ante el poder de la burocracia. Bueno, esos 4 que menciona Sofía, decretos, son los que están en cabeza del Ejecutivo. Y están, ¿saben en qué parte de la Constitución aparecen? En el 99. Algunos están ahí en el 99. 99. Y hay Inciso otros, 2. claro, 99 inciso 2, el 3, creo. Y después hay uno que en realidad para los decretos delegados, en realidad está en la sección de la Cámara de los, en el artículo 76. Sí, en realidad, ¿cuáles mencionaste, Sofía? Los 4 que mencionaste. De ejecución, delegados, Sí, autónomos sí. y los de necesidad de urgencia. Bueno, a ver, si hay que unir con flechas, ¿cómo hacemos? Imagínense unas flechas imaginarias. Para los artículos Claro. y los de ejecución y A ver los si. de necesidad de urgencia, 99. Bueno, pero escuchen, ¿tienen la Constitución a mano? No me hagan compartir pantalla. ¿La tienen ustedes Sí, ahí? Bueno, el 99 dice de todo, ¿o no? sí. Bueno, por eso. Entonces, El 99.2 y el 99.3 bu- específicamente habla. bueno, a ver, el 2 y el 3, ¿a qué los unimos con las flechas de los tipos de reglamentos que mencionó Sofía? El 2 a los de ejecución, Perfecto. el 3 a los de necesidad de urgencia, Hasta ahí tenemos claro. Faltan 2 más. los ¿Está bien? decretos delegados. Sí, perdón. Sí. Está bien lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Me siguieron o no? Sí. Bien. Estoy así porque hay un mosquito. Sí, los de los delegados, sí. Y como tienen una ley delegante, están Mm, dentro de las atribuciones del Congreso, que es el artículo 76, exacto. Las atribuciones del Congreso, ¿en dónde están en realidad? en el ¿En qué 75. En el 75. En el 75 están todas. Pero le agregaron un artículo en el año 1994, ¿sí? Que es el artículo 76 que se agregó después. En vez de agregar un inciso nuevo al 75, agregaron un artículo específico en el año 1994 de la Constitución, que es el 76, que es de, hola Julia, que es de delegación legislativa, ¿sí? Y claro, está ahí, y que está ahí significa, como bien decía Sofía, que para que puedan existir tiene que haber previamente una ley por parte del Congreso, ¿correcto? Para que puedan emitirse disposiciones por parte del Ejecutivo que tengan fundamento en esa, digamos, en esa facultad. Es decir, el Ejecutivo y todos los poderes pueden hacer únicamente aquello para lo que están facultados. ¿Eso alguien lo dijo en alguna de las clases? ¿Que pueden hacer aquello únicamente para lo que están facultados o no? Y se dijo que el poder ejecutivo, digamos, no legisla. El que legisla es el legislativo. Vamos, sí, pero aquí dije algo, eso está correcto, pero también es mentira. Y además de que está correcto y de que es mentira, dije algo más amplio. Dije, los, los órganos de poder representativo instituidos solo pueden hacer aquello para lo que están facultados. ¿Escucharon lo que acabo de decir? No pueden hacer cosas, digamos, no pueden ejercer poderes, hacer cosas, tomar decisiones, si previamente no tienen alguna atribución que los faculta. ¿Entendieron eso que acabo de decir? Y cada uno de los órganos, cuando hace algo,
cuando el Congreso sanciona una ley, o cuando invoca a una autoridad del Poder Ejecutivo a hablar a alguna de las cámaras, o cuando inicia un juicio político, o cuando los jueces dictan una sentencia, o cuando un ministro toma una resolución, o cuando un presidente dicta un decreto, ahí tengo un mosquito por eso. Todas esas cosas, antes de hacerlas, dicen de dónde sale esa atribución. No pueden tomar esa decisión sin decir de dónde salió. ¿Entienden? Es decir, en términos judiciales es como se declaran competentes. Puedo hacer esto y por eso lo hago. ¿Sí? Entonces, cuando leen un decreto, el decreto dice, considerando que el país se va a la mierda y que está lloviendo un montón y que yo bueno, tengo que controlar que la gente viva bien y, al final de todo, que el artículo 99, inciso 2, me faculta a reglamentar esta ley, que es la ley del bienestar ante alertas meteorológicos, tomo esta decisión. Entonces, más allá de todos los considerandos en donde se fundamentan las medidas, hay una línea específica que dice de dónde surge la atribución. ¿Comprendieron? Y por supuesto que los considerandos de todas las decisiones que se toman son fundamentales porque después cuando la justicia revisa los considerandos. Che, vos dijiste que hacías esto por este motivo, pero no estás explicando eso. Entonces vamos a invalidar esto que hiciste. Cuando el Congreso, decime. Eso le da la legitimidad, no la legalidad. Claro, le da la legalidad. Exactamente. Entonces, cuando el Congreso sanciona una ley, eso está eso está cada vez que sanciona una ley, cada vez. La ley dice, y de acuerdo a cómo nos faculta el artículo, esperen, estoy leyendo formación y sanción de las leyes. Un chiquitín. Atribuciones del Congreso. Senado. No encuentro un... Espera, uy, me trabé. Puta madre. ¿Me esperan un chiquitín? Disposiciones comunes. 72, atribuciones del Congreso. 75, 76. Acá. Artículo 77. No, 78. Bueno, no estoy encontrando el artículo que les quería decir. Ah, sí, artículo 84. Artículo 84. En la sanción de las leyes se usará de esta fórmula. Así está. El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, decretan o sancionan con fuerza de ley. Artículo 84 de la Constitución. Y cada vez que hay una ley, ponen esta inscripción que está en el artículo 84. ¿Entienden? Y para terminar el concepto, cuando los jueces toman una resolución, antes de tomar la resolución, ¿vieron que los jueces dictan fallos? ¿Ubican lo que les digo? Y los fallos tienen lo que se llaman considerando. No sé si leyeron algunos ya acá en este curso o no. ¿Tuvieron la oportunidad de leer algún fallo? ¿No? No. No sé. No, los mencionaron Completo, nada más, pero eso. no, completo no. No, lectura no. Bueno, todos empiezan diciendo, considerando que vinieron acá fulanito y menganito, considerando que menganito quiere que le reparen este derecho, considerando que fulanito tiene este problema. 4, considerando que me declaro competente, porque yo soy el juez de la causa, porque resido en este lugar y las partes llegaron correctamente, es que voy a dictar esta sentencia. Entonces siempre los jueces tienen que decir por qué se declaran competentes. ¿Y por qué lo hacen? Porque no pueden hacer algo si no tienen las facultades para hacerlo. ¿Vieron que a veces escuchan decir que un juez se declaró incompetente? ¿Escucharon sentir? En términos políticos significa que se quiere sacar ese tema de encima. Pero jurídicamente
lo dibuja diciendo, yo no tengo esta atribución. ¿Mm? Es parecido a cuando Alberto Fernández, por sacarse un problema de encima, decía, bueno, yo mandé la ley al Congreso, pero si el Congreso no la aprueba, yo no puedo hacer nada. ¿Se acuerdan cuando decía estas cosas Alberto Fernández? No sé si se acuerdan, mi ley no lo dice. Por eso cito a Alberto Fernández. Entonces ahí uno dice, ¿pero por qué dice eso? ¿Es correcto que diga eso? Bueno, en términos jurídicos es correcto. La decisión tiene otro fundamento. Bueno, ¿de dónde salen todas estas atribuciones, incluida la de los decretos del presidente? Salen de un artículo que es el artículo 19 de la Constitución. Se los quería mencionar porque es importante y seguro que no lo conocen. No sé si alguien les mencionó el 19 en este curso desde lo que va del curso, ¿sí o no? ¿No? Lean el 19. Dígame si lo están leyendo. Yo solo escucho silencio, por eso. Sí, sí, el de principio de legalidad, el 19. Ese principio de legalidad, es más, le pusiste el nombre. Principio de legalidad. No entendí Está, igual. está escrito de una forma tan extraña que no tiene nada de sentido con las cosas que estoy diciendo. Porque el artículo 19 dice que ningún habitante de la nación está prohibido de hacer lo que la ley no prohíbe, ni obligado a hacer lo que la ley no manda, y todas las acciones que no ofendan la moral pública a un tercero quedan reservados de Dios y exentos de la autoridad de los magistrados. Una cosa así, ¿no? Tipo cura, lo estoy diciendo como si estuviese como rezando. Amén. Bueno, eso que acabo de decir, más o menos, significa que nosotros como ciudadanos, nosotros, podemos hacer todo lo que nos parece que podemos hacer. ¿Sí? Y si alguien alguna vez les dice, no puedes hacer esto, ustedes, bueno, van a hacerle caso, pero en el fondo saben que el artículo 19 los ampara y que en realidad pueden hacer todo aquello que la ley no prohíba. Y lo primero que pueden decir es, ¿y dónde está escrito? ¿Y dónde está escrito? Porque mientras no esté prohibido, está permitido. ¿Sí? Ahora, ese principio de legalidad se invierte para las autoridades públicas y solo pueden hacer aquello para lo que tienen facultades. Y si no la tienen, no lo pueden hacer, porque el principio es inverso, porque lo que se busca es limitar el ejercicio en vez de ampliarlo. Las mayores garantías son para los ciudadanos y las ciudadanas y para las autoridades públicas son todas las restricciones. ¿Entienden? Ese es el principio orientador. No es que esto funciona así, esto no funciona así, pero ustedes saben que nos mantenemos todo el tiempo en el terreno de las prescripciones cuando hacemos un poco de catequesis constitucional. ¿Correcto? Bien. Entonces, Te hago una pregunta. ustedes, sí, pregunte. ¿Eso en qué artículo está? Porque, o sea, está definido para los privados, pero para los públicos está... No está en ningún artículo. Si alguna vez viniese alguien y te dice, no, ahora no. No, ¿dónde está escrito? Te dice una autoridad, vos vas a tener que sacarle a relucir la historia completa del derecho constitucional. Como no vas a tener tiempo, te va a llevar puesto, porque eso está escrito hace 200 años, ¿correcto? Para una moral pública que es muy distinta a la actual. Y estamos en un momento de la actualidad de la humanidad que, bueno, yo, sinceramente, la que siento que no pertenezco ya, pero en el pasado había cosas que no había que explicar, porque habíamos generado una acumulación de conocimiento y una cierta moral que te permitía que hubiese algunas ciertas creencias compartidas, y hoy ya no existen. Entonces vos me preguntás dónde está escrito y tengo que darte esta respuesta. Pero antes no se cuestionaba. ¿Correcto? Y no había forma de cuestionarlo porque era como ridículo. Ok, pero no viene de una limitación, digamos, intrínseca de lo que... Digo, si el privado no está limitado, entonces quiere decir que su contraparte, el público, sí lo está limitado. O sea, no viene de ahí, ¿o sí? Sí, viene de ahí, porque cuando esto se instaura, todo lo que
todo lo que en la Constitución, de los artículos 1 al 33, aparecen en 1853, antes en realidad, en 1813, si querés, los principios esos, todo eso, antes de que apareciera, era lo que estaba prohibido. Y cuando aparece ahí es porque se invierte todo, pasamos del antiguo orden al nuevo orden. Entonces, como se invierte el principio, todo estaba permitido. Y cambia el principio. Vos antes ibas por la calle, te detenían, antes estoy hablando de la época medieval, antes igual a nadie le importaba, porque había otra concepción del poder. Pero tu vida y la de todos pertenecía a Dios. No tenías derecho sobre tu cuerpo. Cuando este principio se invierte y todas las libertades son la regla, el artículo 14 a la cabeza, de comerciar, de profesar libremente el culto que te parezca, de opinar sin censura previa, de circular, de navegar, de transitar, todo eso es como que abre la puerta a lo que nosotros llamamos las libertades. Ahora llamamos libertades individuales, pero en ese momento eran las libertades. ¿Y por qué? Porque antes estaba prohibido o había restricciones de todo tipo, o porque tu cuerpo no te pertenecía, o porque eras un súbdito del Señor. Pasaron 250, 300 años. ¿Me seguís la lógica? Y ahora, con esto de la inteligencia artificial, como todo cambió, aparece esta posibilidad de que vos me digas, che, ¿y eso dónde está escrito? Bueno, y no sé. Pero no había que explicarlo. En la época que yo estudié no había que explicarlo. ¿Está? Sí, Debe sí, haber. pero Sí, a lo que voy es, o sea, la concepción es, existe lo público y lo privado claro. y son completamente diferenciables y lo que uno no es lo otro, digamos. Exactamente. En realidad era un mundo de propietarios, en donde el gobierno era de propietarios para propietarios, que se autodenominaban pueblo. El pueblo no era un esclavo, eran propietarios que comerciaban esclavos, para que se entienda. Entonces, ahora es un gobierno de propietarios para propietarios. Y el que es autoridad va a ser solo lo que nosotros digamos, que básicamente estaba pensado para los impuestos. Si vamos a pagar impuestos son los que nosotros decimos que vamos a pagar, que ese es el punto principal. Y la propiedad no puede confiscarse, ni tampoco pueden detenerme si no hay una ley o una disposición judicial que así lo establezca. Porque ahora pasamos de la Inquisición a el juicio acusatorio. Y todos esos principios son los que aparecen en el 18 y en el 19. ¿Correcto? Están pegados el 18 y el 19. Principio de legalidad y juicio acusatorio. Y esto habrá hablado Ramiro, seguro, mucho, mucho porque él hace penal. Eh, bueno, todo esto lo decía, vuelvo, para decir que el 19 es el principio rector de todo lo que está permitido en lo privado, todo lo que tiene que ser habilitado previamente en el espacio de las autoridades públicas, y para el Ejecutivo los incisos del 99 son sus facultades, ¿sí? Tiene más en otros lugares, estamos hablando del presidente, todo lo que está por debajo del presidente, ministros, secretarios, en general, toda esa legislación está prevista por legislación del Congreso, ¿sí? Pero todas las disposiciones que dicta el Ejecutivo, oigan lo que viene ahora. Cuando hablo del Ejecutivo, estoy refiriéndome al presidente y todo lo que está por debajo del presidente, que es todo el presupuesto nacional. Todas las disposiciones que tomen atañen o alcanzan únicamente a la administración pública. Y cuando alcanzan a terceros, yo ahora le voy a volver a explicar esto, cuando alcanzan a terceros, que no es la administración pública, sino a civiles, por llamarlo de alguna manera, es porque están reglamentando una ley o dictando una ley, un decreto delegado, o porque están dictando un decreto de necesidad y urgencia. Es decir, si no es un decreto de necesidad de urgencia, si no es un decreto delegado por el artículo 76, o si no es una reglamentación de una ley que ya existe por el 99, inciso 2, que Sofía llamó de ejecución, todas las disposiciones que toma el Ejecutivo no tienen alcance general, se restringen a la administración pública. Es difícil lo que estoy diciendo, porque en general todo lo que hacen los ministros, los secretarios, los directores, tiene efectos generales sobre la población. Y esto es así.
pero en realidad dictan medidas que tienen que ver con competencias para las facultades de sus ámbitos facultativos. Le doy la orden a la policía de reprimir. Y sí, me pegó un palazo. Bueno, pero yo le di la orden a la policía puntualmente en función de esta ley, de seguridad pública, del Ministerio Público, de lo que sea. ¿Entienden? Ahora, el 99 tiene un montón de incisos. No sé si lo vieron. Y la mayoría están referidos a las facultades del Ejecutivo en relación con otros poderes, ¿sí? O nombramientos de autoridades, o ausentarse, o declarar el estado de sitio. Bueno, todas las disposiciones que atañen al Ejecutivo, ¿correcto? Pero ¿por qué nos enfocamos únicamente en las 4 que estuvo dando Belén? Porque, claro, son esas las que le dan la mayor cantidad de facultades en cuanto a sus alcances. ¿Siguieron? Si el Ejecutivo dicta un decreto que llamamos nosotros de necesidad de urgencia, en la práctica, en la materialidad, es una ley que no la consultó con nadie. Es decir, está gobernando por decreto. No lo estoy diciendo en sentido peyorativo, para que se entienda. Porque muy rápidamente tenemos en la cabeza la idea de que está mal gobernar por decreto. No estoy diciendo eso. No sé qué pienso de ese tema. Solo digo que lo que está pasando, ¿está? No, no, de verdad. No, no es que quiero decir. ¿Qué más? Ya lo dije alguna vez, no es un curso de la indignación. No nos indignamos cuando decimos gobierna por decreto. Solo lo decimos. ¿Ok? Entonces, el 99. En la clase, profe, con Belén, una de las cosas que recuerdo que se conversó justamente sobre el tema de gobernar por decreto era el tema de los inicios de la democracia y a partir de la reforma del 94, cómo los diferentes gobiernos también usaban eso para poder gobernar. Es correcto, digamos? ¿Es algo que como una tendencia que está teniendo este sistema democrático? Walter Benjamin, perdón, me fui a la mierda, pero me lo preguntaste, lo tengo que decir. Dijo en las tesis de la historia que la excepción es la regla. Hace 100 años. Vivimos en estados de excepción, con la ilusión de pensar que alguna vez vamos a vivir en sistemas republicanos. No se engañen. ¿Ok? ¿Te respondí? Era más fácil antes del 83 para un gobierno gobernar que después del 83. Porque además de tomar decisiones, tienen que justificar republicanamente esas decisiones, cosa que antes del 83 no hacía falta. Eso en nuestro país. Cada uno tiene sus particularidades, ¿correcto? Es decir, la dictadura militar cerró el Congreso y tenía un consejo asesor legislativo. Ya está. Sin vuelta, no hace falta tanto eufemismo, ¿sí? En Chile, solo el presidente puede presentar proyectos de ley. En los sistemas parlamentarios, el 85% de la legislación, si no el 100%, es propuesta del gobierno y de su primer ministro. Así funciona. En la totalidad de los sistemas presidencialistas, me animo a decir todos, aunque no haga la investigación empírica, pero estoy seguro, ningún presidente promulga leyes y ejecuta leyes que no haya propuesto él mismo. No existe. Nadie. Nunca. ¿Ok? Ningún presidente legisla, ejecuta leyes del Congreso. No, eso no existe. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No me queda, no me queda un poco claro ese concepto que quiere decir, profe. A ver, está bien, Gonzalo. Está bien. ¿Vos entiendo que no te quede claro? ¿Vos entendiste lo que dije, aunque no quede claro? Partamos de ahí. Yo Sí, dije, sí, bien,
Ahí me quedo. O sea, claro está que lo que dije, Ujú. ningún presidente ejecuta, pone en funcionamiento leyes del Congreso que no haya propuesto él. Esa es la máxima. ¿Eso se entendió? Sí, eso sí Eso entendí. solo, eso solo. Bueno, para mí, voy a aventurarme, Gonzalo, si me equivoco vos me decís, lo que no te queda claro en realidad es el choque que te genera el desacople entre una idea que tenés en la cabeza y una realidad que te cae como un baldazo de agua fría. Siempre creí que el presidente tiene que hacer lo que dice el Parlamento. Es lo que me enseñaron en la escuela. Me dijeron que hay tres poderes, que uno legisla y otro ejecuta. ¿Cómo me estás diciendo esto? ¿Es eso? Eh, Más o menos, o sea, sé que no es así como fue desarrollando, pero era simplemente porque no había escuchado bien al principio porque tengo muy interferido el internet, Ah, ok, pero eh, pero esto es es. entendido, ok, ¿Se entendió? sí, ahora se entendió. Bien, bien. Y ahí una solución o un remedio quizá es lo que vimos el Consejo Bicameral Permanente, Bueno, bueno, porque entremos. sí, porque un panorama de que se gobierna es más, de esto mencionado, ¿no? Es más difícil gobernar, es más difícil sentirse representado. Bueno, que se audite, que se audite o que se fortalezca la etapa de revisión y de control. Sí, ¿sabes lo que pasa? Son muchas cosas las que pasan todo el tiempo sin parar Mm, y desborda la capacidad de control de una multiplicidad de acciones humanas todas al mismo tiempo, en todos los niveles. Pero bueno, eh, bueno, el 99 inciso uno, porque no me lo menciono, vieron que hice lo de unir con flechas. Y entonces retomando, en el unir con flechas, me dijeron, los decretos de necesidad de urgencia 99 inciso 3. Me dijeron, los decretos que llamamos delegados, porque hay un órgano delegante, más así me lo dijeron que es el Congreso, artículo 76. Tiene que haber una ley previa. Bien. Los decretos reglamentarios o de ejecución salen de cuál, me dijeron, no me acuerdo. Sí, del 99 inciso 2. Dos, porque dice que el presidente pone en ejecución, no sé cómo lo dice, pero reglamenta las leyes para ponerlas en ejecución, sí, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Creo que dice algo así más o menos. O sea, es decir, che, tengo una ley acá, está ahí, pero no se aplica. La ley dice, seamos todos felices. Bueno, la voy a reglamentar. Y dispóngase una partida por única vez de $10.000 para todos los habitantes de ingresos que estén por debajo de la línea de pobreza y 15.000 para los de la línea de indigencia. No, es la ley de la felicidad que está poniendo en ejecución. Y le pide un préstamo al FMI y después dicta otro decreto que dice no le pagamos al FMI, fangulo. Bueno, entonces, eso lo tiene que hacer únicamente si está facultado teniendo una ley previa, que es la ley de la felicidad que sancionó el Congreso. ¿Ok? ¿Y los decretos autónomos? ¿Qué es? Puede ser que son los que reglamentan, digamos, la administración pública o algo así. Claro, son, son los que más hay. En realidad, la mayoría de los reglamentos son los del 99, inciso uno, que si lo leen no dice nada. Dice que es el jefe de la nación, el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿sí?
y responsable político por la administración general, o no sé qué dice, pero no dice, el 99 inciso 1, si lo leen, anuncia las jefaturas. Pero cuando el país echa a andar, el presidente tiene que organizar un poco lo que está pasando. Che, tengo que armar ahí ¿no? Un grupo de gente que se fije, porque armamos unas escuelas y no sé quién está controlando qué exámenes estamos tomando. Bueno, armé un ministerio de educación. Entonces, claro, el tipo empieza a armar el ejecutivo. Y claro, la pregunta es, che, pero vos en base a qué estás tomando estas decisiones. Bueno, respuesta, si yo soy el jefe del país y hay un país y hay autoridades federales, se supone que tengo que tener herramientas para poner en funcionamiento el país. Entonces, ¿de dónde surgen mis atribuciones? Bueno, de ahí, de que yo soy el jefe. Y como yo soy el jefe, se hace lo que yo digo. Como diría Macri, yo soy el patrón. Él, la verdad que lo lleva en la piel, está preparado para ser presidente. Se siente patrón, patrón de estancia y bueno, hace como le parece. Es más, no necesita el 99 inciso 1 Macri, porque él nació preparado para ser patrón. Está bueno. Siendo empresario y todo, se equivocó con Milei cuando dice que negoció mal porque entregó sin recibir nada a cambio. Se creyó el republicanismo. Bueno, entonces, de ahí salen los decretos autónomos, que tienen alcance solo para la administración pública. ¿Eh? No sé, voy a nombrar maestros, les voy a aumentar el sueldo en las paritarias, voy a poner más policía, todo. Ahora, todo lo que es la ejecución presupuestaria surge de la ley presupuestaria, ¿no? El artículo, ¿me están siguiendo? El artículo 100, ¿lo tienen 100? Es el artículo del jefe de gabinete. Este se agregó en el 94, no sé si lo mencionaron, por eso se los menciono. ¿No, no se mencionó o no Creo se que mencionó? no. ¿No? No, no, creo que no. Bueno, esto abre toda una Claro, dimensión, una puerta al más allá. El artículo 100. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la figura de jefe de gabinete, que es como primer ministro, se incorpora en nuestra organización institucional, en nuestra ingeniería institucional, en el año 1994. Y ahí aparece con rango constitucional esta nueva autoridad, jefe de gabinete. ¿Ok? No existía antes del 94 esta figura. El que hacía de jefe de gabinete era el secretario general de la presidencia. Un poco. Otro poco el primer ministro. y Perdón, es, perdón, primer ministro. El ministro del Interior. Perdón, perdón, perdón. por eso la relevancia, ¿no? Que van teniendo Marcos Peña con Macri, Alberto Fernández, Sergio Massa, todos fueron Jefe de por ahí. gabinete. Pero además, porque el jefe de gabinete, lo voy a decir, no voy a adentrarme en esto, no es mi tema de hoy, no es una figura que solo depende, aunque ustedes no lo sepan, no es una figura institucional que solo dependa del Ejecutivo. El Parlamento lo puede echar. ¿Oyeron? Nunca lo echó. Nunca se les ocurrió echarlo. O el presidente siempre tuvo la habilidad para controlar las fuerzas, las mayorías parlamentarias, como para que eso no ocurra. O el partido político mayoritario que ocupa el Ejecutivo también controla una de las cámaras en el Congreso. Y con eso le alcanza para evitar cualquier tipo de bloqueo. ¿Ok? ¿Por qué mencionar? ¿Me está diciendo algo, Martín? No. No escucho, ¿eh?
Ahí va, ahí va. Ah, ¿Con qué cantidad de votos tienen que echarlo? O sea, ¿cuál es el...? es como la mayoría electoral de la vez pasada del Senado, ¿viste? 37, 36, ¿viste que ganaron 37, 35 y necesitaban 37? Sí. Pero fíjate, es el artículo 101, lo podés leer. El jefe de gabinete debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de las cámaras. Pueden acordarse que Franco se estuvo yendo. Para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto del artículo 71, puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura por el voto de la mayoría absoluta, no, de la total, sí, de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras. ¿Ok? ¿Por qué mencionar al jefe de gabinete? Solo por esto que voy a decir ahora. Porque el jefe de gabinete también tiene atribuciones reglamentarias. En el artículo 100, inciso 2, ábranlo, 100, inciso 2, dice, bueno, corresponde al jefe de gabinete, 2, expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este artículo y aquellas que le delegue el presidente de la Nación con el refrendo del ministro secretario del ramo al cual el acto o reglamento se refiera. Además, el jefe de gabinete tiene que firmar todos los decretos que emite el presidente, sin cuya firma esos decretos carecen de validez. Lo vuelvo a repetir, el jefe de gabinete tiene que firmar todos los decretos, estos que estuvieron viendo, 99, inciso 1, 2, 3 y artículo 76. El jefe de gabinete los tiene que firmar todos, y si no los firma, esos decretos son inválidos. ¿Me escucharon? ¿Y eso por qué? Eso se pensó en el año 94 y antes, en realidad, se pensó en el año 85. Se pensó para que el jefe de gabinete fuera un nexo, un articulador entre las mayorías parlamentarias de la oposición y el Ejecutivo. De manera tal de que si el presidente no contaba con mayorías parlamentarias, el Congreso podría remover al jefe de gabinete y poner uno que responda a esas nuevas mayorías. ¿Escucharon? Esa es la lógica. Está copiado del semipresidencialismo francés, que está redactado exactamente de la misma forma. No sé si escucharon sentir alguna vez, o estoy yendo muy rápido, o estoy diciendo cosas que desconocen totalmente, pero básicamente lo que estoy tratando de hacer mientras voy hablando despacio es introducirlos en la dinámica de la ingeniería de gobierno, ¿correcto? O sea, no se pueden pensar los decretos de necesidad y urgencia que están o que aparecen en el 99, inciso 3, que estuvieron viendo la clase pasada y que ahora seguimos profundizando, no se pueden pensar si no son en el contexto de la ingeniería y de las prácticas de gobierno. ¿Ok? Porque si no, haríamos una clase que sería meramente descriptiva o prescriptiva, que sería explicar qué dice la Constitución. Entonces, no rechazamos lo que dice la Constitución, lo mencionamos de manera prescriptiva, pero avanzamos un poco más. ¿En qué? Bueno, en las prácticas que ya nos van llevando poco a poco y lentamente a lo que es las formas de gobierno comparadas, que sería la materia que está a continuación de esta, y es la única correlativa que existe, que es constitucional, es la correlativa de sistemas políticos comparados. ¿Ubican lo que les digo? Por esto. Entonces, tenemos por un lado una, una dimensión filosófica del poder a la que no renunciamos, una perspectiva histórica a la que no renunciamos para nada, porque si no historizamos no sabemos
cómo llegamos a tener este tipo de formas institucionales actuales, no son casualidad. Tampoco renunciamos a la prescripción normativa que tienen que conocer, y por eso les digo que el 19 dice que no pueden hacer nada que esté reglamentado, y está bien, Martín, que preguntes, che, ¿eso dónde está escrito? Está bien que preguntes, porque tienen que saber que eso está prescrito y que no ocurre, pero hay un sistema que está pensado, aunque nunca funcionó, pero que es una pantalla y tienen que conocerlo. Y tampoco renunciamos a ver los artículos los artículos en la práctica y ver cómo es la dinámica real, ¿sí? Y por eso les mandé el dictamen. Yo estoy seguro que ustedes escucharon hablar de los DNU, ¿o no? Siempre se habla de los DNU, ¿sí? No sé, bueno, pregunto, ¿qué prejuicios, miren la pregunta que hago, ¿eh? ¿Qué prejuicios tienen de los DNU? Este es como el pequeño, ¿viste? Círculo de confianza, donde yo le pregunto, miren si en un examen fuese así tan lindo como, ¿qué prejuicios tienen sobre este tema del cual no saben nada? Bueno, díganlo. Que muchas veces no hay una necesidad y urgencia real sobre el tema que plantean. Claro, si yo lo hago tipo encuesta, vieron esas encuestas que salen todo el tiempo por perspectivas electorales, y yo, entonces yo digo, tiro la encuesta, ¿no? Em, ¿Qué imagen tienen de los DNU? ¿Positiva o negativa? Entonces sale la encuesta. ¿Qué imagen tienen del DNU? ¿Positiva o negativa? Hoy en día negativa. Negativa. La imagen es Del negativa. gobierno. Claro, imagen negativa del DNU, 100%. Y si hay un gobierno que les gusta, a cada uno le gusta uno distinto, ahí voy, Ana, ¿eh? Dirán lo siguiente, bueno, ¿qué imagen tiene el DNU? Negativa. ¿Está de acuerdo en que legisle por DNU, no sé, una ayuda económica de $10.000 para que todos los que están debajo de la línea de indigencia? Bueno, sí, pero no es la forma, 60%, ¿entienden? Entonces, la forma está mal, eso es lo negativo, pero el contenido de la medida está bien. Y eso se invierte respecto de los que están a favor del gobierno, pero no de la forma. La forma siempre es negativa. ¿Comprendieron lo que acabo de decir? Y esa idea de que la forma es negativa está relacionada directamente con esta perspectiva histórica de que vivimos en un sistema republicano y que hay que respetar la división de poderes, que no existe. Sí, Ana, ¿qué me ibas a decir? Digamos, creo que también el DNU trae o nos muestra un poco cómo el aparato burocrático de Estado no puede atender cuando sí hay urgencias y no resuelve rápidamente cosas. Digo, a lo largo de la historia, no estoy hablando de este gobierno en particular, que parece que fuera la primera vez que se gobierna con DNU. Digamos, históricamente ha ocurrido así. El tema es que también nos pregunta qué pasa con un parlamento que no legisla de una manera ágil para los problemas que hay. Digo, porque no es solamente el uso del instrumento, sino la ausencia de otros. Es que no funciona así. Ningún parlamento es ágil. Todos los parlamentos son lentos por naturaleza. ¿Correcto? Y el gobierno, no importa cuál sea la percepción que tengan, mejor funciona cuando más autoritario es. Eso no significa que sea más democrático, no, eso significa que tal vez es menos democrático. Bueno, pero ¿por qué, profe, pero por qué entonces los presidentes apenas asumen, construyen los DNU? Digamos, en los últimos gobiernos, tres, No, cuatro, no, espera, ¿no? espera. El presidente reemplaza al monarca, ¿sí? Porque eso funciona así. No hay un presidente de casualidad. Siempre el gobierno es unipersonal. Y cuando le pusieron presidente era porque era el que preside, y no se les ocurrió un mejor nombre que es el presidente porque preside. Nada más. Era el rey. Darle. Nosotros tenemos la famosa frase de Alberti, tal vez no la conozcan, sea el momento indicado este. Darle todo el poder que tiene un rey, pero dárselo a través de una constitución. Es decir,
Alberdi, ¿eh? Démosle todo el poder, pero limitémoslo para controlarlo. Pero eso no existe. ¿Sí? Ahora, es cierto que siempre está la esperanza, como si fuese un burro que va delante de una zanahoria, en la idea de que va a haber una armonía. Pero esa armonía no, es muy difícil de lograr, es muy difícil, casi imposible, te diría. La democracia imposible. Hay miles de narrativas que hablan de esto. Ahora, el DNU, tenemos para mí que verlo desde otro lugar, sacarnos esa idea peyorativa de que el DNU es malo, ¿sí? Porque si un presidente, un gobierno, no importa, un gobierno tiene que gobernar y no tiene los mecanismos institucionales para hacerlo, no es que por eso no va a gobernar. ¿Entienden? No. Ah, bueno, no voy a dictar el DNU porque no tengo las atribuciones, así que me quedo sentado esperando que el Congreso legisle. No, ¿entienden? Entonces, no hay que verlo de manera negativa en ese sentido. Hay que pensar, tal vez, hay que empezar pensando tal vez qué nombre ponerle. Tal vez no sean decretos de necesidad y urgencia, tal vez sean legislaciones para cuando el presidente no tiene mayoría parlamentaria, qué sé yo, no sé, por poner un nombre. Y a partir de ahí, no es que le cambias el nombre y ya está, a partir de ahí empezar a pensar cómo funciona ese instrumento. ¿Ok? No es que a partir de ahí ya está, lo legislamos, no. Bueno, ok. Entonces, ¿cuándo hay mayoría parlamentaria? ¿Cuándo contás con los bloques? ¿Qué tipo de control tendría que haber? ¿Qué juegos de ida y vuelta entre un ejecutivo y fuerzas de la oposición? ¿Siguen esto? Pero si se piensa normativamente a partir de la idea de que en realidad nunca puede, pero salvo en situaciones de emergencia, que si ustedes que son siempre, en realidad lo que se genera es una ventana de arbitrariedades inmensa, porque siempre hay urgencia y siempre hay necesidad, porque la insatisfacción es desde el día que somos una nación, ¿no es cierto? Entonces, no hay forma de resolver esto. Ok. Dicho esto, eh, déjenme decir una cosita más rápido, pero tengo que decirla. En los sistemas parlamentarios, un, un primer ministro, un primer ministro es miembro del Parlamento. ¿Eso lo saben? No lo saben. Digo, me miran. Un primer ministro no Es un es, primo que te pare. no es alguien que fue elegido directamente por el voto de la población. Es un miembro del Parlamento, que lo eligen sus pares en el Parlamento. ¿Eso está? Pero además, un gobierno no es un gobierno de 10 ministros. Un gobierno, cargos políticos del gobierno, pueden llegar a ser 7.000 cargos políticos. Significa que hay que nombrar a un montón de gente a dedo. ¿Ok? Si un parlamento tiene 500 miembros, escuchen, si un parlamento tiene 500 miembros, una mayoría que forma gobierno son 251. ¿Eso está claro? ¿Eso qué significa? Que hay 251 miembros de un parlamento que tienen 251 cargos ejecutivos. El presidente, o el primer ministro, es el líder del partido mayoritario de la coalición. Pero el 251 es un diputado o un senador de una provincia lejana, ¿sí? Que está a cargo de un directorio de mala muerte, ¿correcto? Y tiene a cargo a algunas personas, pero es un cargo ejecutivo, una quintita de poder, si quieren. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque un primer ministro siempre logra que el Parlamento le vote todas las leyes que propone. ¿Por qué? Porque hay 251 cargos legislativos que tienen funciones ejecutivas y nadie quiere que ese gobierno caiga porque caen todos los cargos. ¿Se entendió? ¿Sí? Eso facilita muchísimo para los sistemas parlamentarios mayoritarios la sanción de leyes.
funciona aceitadamente, que es lo que nosotros acá decimos una escribanía del Ejecutivo. ¿Por qué funciona aceitadamente en los sistemas parlamentarios de ese estilo? Porque son todos miembros del Poder Ejecutivo y nadie quiere que el Ejecutivo caiga, porque si cae, caen todos los cargos, todos los contratos, todas las quintas de poder, todos los chanchullos, toda la operatoria, todo el confort, todo cae. Y es un quilombo, ¿vieron? Rehacer todo de vuelta. Entonces, cuando un gobierno nuevo asume en los sistemas parlamentarios, está todo medio cocinado. Y si no, es que están en crisis y va a haber una revolución. Que eso también pasa. Pero no pasa siempre. Ahora, eso no pasa en el sistema presidencialista. Porque los ministros y los secretarios y los subsecretarios y los directores son todos nombrados por el Ejecutivo a dedo y ninguno es miembro del Parlamento. ¿Ok? Entonces, ¿sí? El Ejecutivo cada tanto va al Parlamento si necesita una ley muy importante. Pero sabe que el Parlamento es como lo dijo Milei crudamente y de manera muy peyorativa, apenas asumió, dijo, el Parlamento es un nido de ratas. Así lo dijo Milei, estoy citándolo textual, no me malinterpreten. Y además les dice subnormales y otras cosas que dice el presidente, que solo él tiene licencia para decir, porque si lo decimos nosotros acá, viene el sumario, pero el presidente puede, se ve que él no respeta el 19. A él le chupa un huevo el 19 y la constitución entera. O sea, si todos la despreciaron, él sinceramente ni sabe que existe. Ok. Entonces, algunos presidentes más decorosos buscaban el apoyo parlamentario. Antes del 83 es otra etapa, no la vamos a explicar, no tiene sentido, era predemocrático, ¿sí? No es que no haya que explicar cosas, pero es muy difícil. Muchos años de dictadura, muchos años de proscripción, ¿ok? Vamos a decir que es una etapa anterior que habría que explicarla de otra forma y lamentablemente en este curso no hay tiempo para explicar todo. No hay. En el 83 arranca la democracia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Y cuando arranca la democracia, el primero que tiene que dictar un decreto ante una urgencia es Alfonsín. No tenía mayorías parlamentarias y se mandó con uno, el Plan Austral. ¿Le suena? Hay una evolución, hay una evolución respecto de cómo fue evolucionando el uso de decretos de necesidad y urgencia por parte del Poder Ejecutivo ante la imposibilidad de reunir mayorías. Problema que no tenía la dictadura y no quiero ir más para atrás. Pero al primero que se le plantean estos problemas de la democracia y la república es Alfonsín en los tiempos modernos, contemporáneos. Claro, es difícil la situación para alguien que viene con todas las ilusiones, ¿sí? De decir, por fin terminó la etapa de la violencia política, pasamos al momento del republicanismo y la democracia, y te encontrás con que tenés que gobernar y no contás con el apoyo suficiente y no tenés otra forma que ejercer el poder. ¿Ok? Y el Plan Austral es de 1985, 2 años de recién comenzado el periodo democrático. Ok. Entonces dictó un primer decreto de necesidad de urgencia. Alfonsín, en el año 1985. Porque el Plan Austral, como todos los planes de estabilización, son de un día para el otro. Como el de Milei de la devaluación, ¿vieron? Del 127% apenas asumió. Y bueno, todos los planes que tuvimos. Hay uno que no conocen, que fue el de Rodrigo, Celestino Rodrigo, que se llamó El Rodrigazo, en el 75. Eso llevó más que nada también al aumento de las tarifas, pues. Por supuesto. Los clásicos planes de ajuste de salarios, congelamiento básicamente,
aumento de tarifas, aumento de combustibles, represión. Bueno, de manual te diría. Y Bien. de ahí el 5000%. Creo que la Argentina se va a tener un 5000% de inflación en su peor momento. Eh, claro, inflación y desempleo, ¿no? Los dos instrumentos que si suenan mal, El desempleo ya no es un problema. bueno, No, igual lo charlamos en otro momento porque tiene que ver con la modalidad de trabajo, que no es menor, pero bueno. Entonces, Alfonsín, pónganse en la inteligencia artificial o en Google mientras están ahí o mirándome, pongan cantidad de decretos por presidente y les van a salir 4.500 tablas, más o menos, ¿sí? Pero pónganlo así se entretienen. Alfonsín es el primero que arranca con los DNU y dicta 10 más o menos, ¿sí? Y después eh, hay un ranking jerárquico de qué presidentes dictaron más DNU. La verdad que no tiene mucha importancia, no tiene. Están Kirchner, Menem, Alberto Fernández, Dualde, Cristina, bueno. También tiene que ver un poco eh, si lo hacemos en función de la cantidad de tiempo de ejercicio y la cantidad de decretos, el ranking cambia, porque no es lo mismo dictar 100 en un año que 100 en 8 años, ¿correcto? Y bueno, van cambiando los rankings, pero eso no nos explica, no nos habla de mejores o peores presidentes, no nos indica nada, ¿está? Solamente si pueden haber que hay un uso muy recurrente. Tal vez la comparación, que puede ser interesante, pero no sé hasta qué punto, sería qué cantidad de DNUs contando con mayoría parlamentaria. ¿Oyeron? O sea, ese cuadro no sé si está. Podrían preguntarle a la inteligencia artificial, pero no creo que les haga este cuadro. Es para hacer un trabajo de politología, que es qué cantidad de DNU se dictaron en función de presidentes que contaban con mayoría parlamentaria, que lo que se esconde por debajo es, mira, ¿para qué tiraste un DNU si tenías mayoría? No podías hacerlo por ley. Bueno, pero bueno, no sé qué sentido tenga. Solamente lo tiré así como bueno. Se pueden hacer la pregunta. Y ahora les tiro una mini cronología. Oigan, entre Alfonsín que dictó un DNU y leyes, constitución y fallos de la Corte, leyes, la constitución y fallos de la Corte, y fallos menores, que no son de Corte Suprema, hay toda una evolución respecto de cómo tienen que ser los DNU. ¿Escucharon? Lo vuelvo a repetir. Desde que Alfonsín dictó el primero, en 1985, ¿sí? Hasta hoy hay una... Esperen, hay una evolución. ¿Querés decirme algo? Sí, no, que usé el chat para hacer esta pregunta porque hay una hipótesis que usted tiene detrás de que la mayoría parlamentaria, si hay o no hay, eso pareciera que tracciona a usar más DNU. Bueno, por ahora sin fuente, obviamente, pero arroja que las mayorías, menos Milei, usaron DNU teniendo mayorías parlamentarias. Puede ser, igualmente también ahí, ¿sabes qué pasa? Está muy rápido. Y primero tenés que definir la variable mayoría parlamentaria. Y es Sí, difícil. sí, sí, es difícil, pero bueno, aunque sea a grandes rasgos, puedo precisar más, pero digo, hacia vuelo hay una idea que las mayorías parlamentarias no son un criterio para dejar de usar DNU. Por supuesto. Y además te voy a decir Digo, algo. todos. Es muy difícil hacer que haya 129 culos sentados cada vez que a vos se te canta como presidente o presidenta. Porque no es difícil, no es fácil. Bueno, vuelvo a repetir, hay una evolución normativa, jurisprudencial y constitucional de cómo tienen que sancionarse los DNU. Que podría ser una línea de tiempo que no hice porque me da fiaca. Pero Alfonsín dicta un DNU y el primer DNU
que tiene, oigan lo que voy a decir ahora, una recepción judicial, es decir, que los jueces dijeron algo de eso, fue en el año 1990. ¿Escucharon? O sea, Alfonsín en el 83 dictó, en el 85 dictó el primero, pero después subieron un montón más. Y dale, 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 dale. Y en el año 1989 hubo un plan de estabilización económica que se llamó el Plan Bonex, ¿sí? Que le dieron a todos los que tenían plazos fijos de liquidez de sueldos bonos. Fue el ministro Herman González, que en el 93 ganó en la ciudad siendo peronista. Lo digo también, justo que este domingo va a haber elecciones. Tengo una linda nota del peronismo, cuántas veces ganó en la capital. Un montón. Pasa que hay también como un mito de que el peronismo no gana en capital. Si quieren después de las paso me la piden. Bueno, Eh, y ahí, en el 90, un tipo que se llama Peralta hizo un juicio, el caso llegó a la corte y la corte dijo, bueno, los DNU no están tan mal, pero tiene que haber necesidad de urgencia. Hasta ahí nadie decía nada, no había ley, no había un carajo. ¿Está? Después, en el 90, estoy sintetizando, en el 94 se reforma la Constitución y ahí aparecen por primera vez en la Constitución. 99, inciso 3. Lo vieron en la clase pasada. No lo leo. ¿Correcto? ¿Sí? Y faltaba el control. Dice que el Congreso tiene que controlar los DNU. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con lo que no de acuerdo? ¿Estamos en el mismo barco? claro, lo aprueba o lo rechaza. Si no tiene un rechazo o una declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte, sigue vigente el decreto. Eso es, digamos, como el caso Peralta, ¿no? Hizo un precedente. Solo dije esto. El presidente empezó a dictar decretos. No pasaba nada, no pasaba nada, no pasaba nada. Y un día Peralta llegó a la Corte. Y la Corte tenía que justificar que el plan de estabilización estaba bien. Ese era el problema. El problema no eran los DNU. El problema era decir, el bono que te enchufaron te lo quedas. Ese era el tema. Porque el tipo fue a reclamar, che, a mí denme la guita, yo no quiero ningún bono. No me pueden dar bonos en forma compulsiva. ¿Y qué hizo la Corte? La Corte dijo, el DNU está bien, quédate con el bono. Eso es la síntesis del fallo, ¿vieron? Entonces, es la primera vez que aparece, ¿se me ve bien? Sí. Un DNU. Tengo un problema que... Espérenme, espérenme. Problemas técnicos. Un segundito que... Me acordé de los Simpsons, ¿vieron cuando se pelean y aparece ese cartel que dice problemas técnicos y se están cagando trompadas? Ahí va. Em, entonces, escucha, está, repito. Había que decir que el bono estaba bien. Tenía la guita, te dieron un bono, ¿ok? Y la corte dijo, el DNU está bien. Entonces el bono es válido, te lo quedas, jodete. Y ahí la corte dijo, ¿y por qué está bien? Porque había necesidad y urgencia, porque si no, se iba todo el sistema financiero a la mierda. Y las consecuencias iban a ser peores. ¿Ok? Lo dijo en el año 1990 en el fallo Peralta, y ahí quedó, y ahí quedó. Y en el 94 se reformó la Constitución y se incluyeron en la Constitución. Che, ¿por qué se incluyeron en la Constitución? Porque Menem dijo, ya está, los DNU son válidos porque si hay necesidad de urgencia, dale que va. Y entonces DNU, 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 estoy sintetizando todo, tampoco están así, pero no importa. Entonces, se planteó la discusión, ¿qué hacemos con los DNU en la Convención Constituyente del año 1994? Bueno, los ponemos pero los limitamos, porque ya existen. Y apareció ese artículo que ustedes conocen, que leyeron la clase pasada. Claro, el artículo preveía que tenía que haber control por parte de las cámaras, ¿correcto? Control de los DNU.
che, que las cámaras controlen los DNU. Y tenía que sancionar el Congreso una ley. ¿Para qué? Para crear el mecanismo de control que no existía, porque la Constitución no dijo cuál es el mecanismo de control. Y ahí yo quiero decirles algo. Este es un gran problema. No puede dejarse al Congreso legislar temas que tienen que ver con la ingeniería institucional, porque nada va a salir bien de eso. Esto tiene que ser algo que tiene que venir desde arriba. ¿Qué significa desde arriba? Ya sea poder constituyente, ya sea la mano invisible, ya sea un dictador, ya sea Dios. Es decir, el poder se impone desde arriba. O sea, las reglas institucionales desde arriba. ¿Sí? No es que nosotros nos vamos a poner de acuerdo para hacerlo funcionar, porque no nos vamos a poner de acuerdo. Y esto es lo que viene pasando históricamente. Si me dicen a mí, lo ideal es el poder constituyente. Pero bueno, el poder constituyente es como Dios. Esto lo dice Carl Schmitt, no lo digo yo. Bien. Y no lo hicieron. No lo hicieron. En el 99 dice, una ley del Congreso reglamentará el mecanismo de la Comisión Bicameral Permanente. Y ahí quedó, 1994. ¿Hasta ahí está lo que estoy diciendo? 1999, otro fallo de la Corte. Se llama Berrocchi. ¿Lo escucharon sentir? Está en el, ¿cómo se llama? En el dictamen que les pasé. ¿Tienen el dictamen que les pasé a mano? ¿Sí o no? Ténganlo abierto, no me hagan buscarlo a mí y compartir la pantalla, me pierdo. Si abren el dictamen, si lo abren, y van a la página, oigan, esperen porque no lo tenía preparado, pero sé que ahí está. A la página 3 del dictamen, la página 3, y dice en de la parte de la izquierda, en el punto 3, la unidad temática. ¿Están leyendo? ¿Sí? Y ahí dice, bueno, a raíz del decreto que dictó Milei, el 70-2023, que tiene 366 artículos, declara 8 emergencias, deroga 35 leyes, 6 decretos, deroga parcial o parcialmente modifica otras 36, ¿sí? Se suscitó un debate al respecto de la amplitud que debe tener un decreto, ¿sí? ¿Están leyendo, no? Discusión que no había sido obviada por la jurisprudencia de nuestra Corte, que ya ha sentado algunas bases de interpretación relevantes. Según el fallo Verocchi, 1999, para que el presidente pueda ejercer esta facultad, los DNU, es necesario que se den alguna de estas dos circunstancias. Y ahora déjenme que yo les diga, en este fallo, que no lo estoy explicando, no me puedo detener ahora en esto, la Corte dijo algo más respecto de lo que había. ¿Qué había en el año 1999? Un fallo, Peralta, y un artículo de la Constitución, 99, inciso 3. No había más que eso. Y ahí se le agrega el fallo Verocchi, que le viene a sumar una complejidad más. Y ahí en Verocchi dijeron, bueno, uno, que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, ¿sí? O que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes, ¿sí? En este precedente, sigo leyendo, la Corte abandona la lógica imperante hasta la reforma y establece que las palabras escogidas, en su redacción. No dejan lugar a dudas de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Ejecutivo
se hace bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad. ¿Qué pasaba hasta ese momento? Lo que pasaba era que el presidente elegía cuándo dictar un decreto. Lo hacía medio a gusto. Bueno, me parece que este es el momento. Y la Corte dijo, no, tiene que haber o que el Congreso no se pueda reunir, o que sea una situación en la que no haya otra, aunque puedan reunirse, ¿sí? La solución tiene que ser inmediata, porque si no nos perjudicamos. Y eso era para restringir de alguna manera la emisión de DNUs. ¿Está? En ese sentido, este fallo viene a favorecer el uso de esta facultad del DNU por parte del presidente, cuando el No, como se contexto había era similar. desmadrado, está bien la pregunta, yo también no me expresé. Como todavía no había ley que reglamentara el control por parte del Parlamento, pero, pero existía en la Constitución la legislación de los DNU, el presidente se sintió habilitado para dictarlos sin importar si el Congreso controlaba o no controlaba. Y en ese mismo fallo, creo que fue, no estoy seguro, la Corte creo que le dijo, usted, no, sí, la Corte lo dijo, pero fue un voto de minoría. Dijo, los DNU son actos complejos que requieren no solo de la emisión por parte del Ejecutivo, sino también del control del Legislativo. Así que si no están las dos partes, el DNU no es válido. Pero eso fue un voto en minoría, por eso lo dije, pero puede confundir. Lo que quedó como mayoritario era que la idea era limitar el uso, ¿sí? Más allá de que no hubiese legislación para controlar por parte del Parlamento los DNU. Año 99. Crisis del 2001, asume Kirchner en el 2003 y recién en el 2006 se sanciona la ley 26.122. ¿Sí? Es esta que se quiere reformar con este dictamen. La ley 26.122 es la ley que reglamenta la forma en que el Congreso tiene que controlar los decretos de necesidad de urgencia, los decretos de delegación legislativa y también la promulgación parcial de leyes por parte del Ejecutivo. ¿Escucharon? Pónganse en Infoleg, pónganse al lado en la web, en Infoleg, la ley 26.122. Búsquensela y pónganla con el texto actualizado. Y si alguien es tan amable, me lee el artículo 1. Ya que estamos. A ver quién se copa. Dice que, a ver, no sé, Martín, si no lo tenías vos. El No, Que la artículo 1, por ¿lo tenés, Joaquín? regular el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto a los decretos que dicta el Poder Ejecutivo. Necesidad de urgencia, delegación legislativa y promulgación parcial de leyes. exactamente. Entonces, ahí tiene, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer lo que llamamos nosotros la comisión bicameral permanente? Es importante, bicameral permanente. Vieron que el Congreso tiene comisiones para organizar su funcionamiento. Esta es una comisión que está compuesta por miembros del Senado y miembros de Cámara de Diputados. ¿Ok? Y nunca deja de funcionar. No hay que esperar a que las autoridades se pongan de acuerdo y que la pongan en funcionamiento. Siempre está en funcionamiento, es permanente. 24/24/365. ¿Ok? Y tiene que controlar toda la legislación que viene por parte del Ejecutivo con alcances generales. Por eso son los decretos de necesidad de urgencia, que son leyes generales materialmente hablando, que no requieren de una ley previa, como son los de ejecución, o los decretos que vienen por la facultad de delegación del artículo 76, o lo que llamamos la promulgación parcial de leyes, que es, ¿vieron ya formación y sanción de leyes? ¿O todavía no? ¿O sí? Bueno,
que es cuando el presidente promulga parcialmente una ley, ¿sí? Y una parte la veta y otra parte la promulga. La parte promulgada tiene que pasar por el control de la comisión. Entonces, bueno, si alguien se copa, me dice cuántos miembros tiene, creo que son 16, 4 y 4, 8 y 8. son 8 senadores, 8 diputados, 4 por la mayoría, 2 y 2 por las minorías siguientes. Creo que es así, la verdad que no me acuerdo ahora. Por representaciones políticas. Sí, Respetan la proporción de las representaciones políticas y sí. el presidente se designa por eh, digamos, se van intercalando. Un año un presidente de diputados y otro un año un presidente senador. Está bien. Y bueno, ahí dice cuántos son, cómo adoptan sus resoluciones. ¿Qué pasó con esta comisión? Esta comisión está muy, ¿cómo les puedo decir? Muy deficientemente regulada. Esa sería por ser, digamos, benévolos. Muy deficientemente regulada. ¿En qué sentido? Y que está regulada por un ejecutivo, no importa que sea Kirchner, porque es lo mismo cualquiera, que nunca va a querer que le controlen los DNU. ¿Qué ejecutivo va a enviar un proyecto de sanción de una ley de creación de una comisión que tiene que regular las disposiciones legislativas que el propio presidente dicta? ¿Qué va a buscar? ¿Limitarse en el ejercicio de sus funciones? ¿En una especie de este, rapto de democraticidad? Bien, como, me agarró el republicanismo, ¿entienden? Vamos a mandar una ley para que me limite, porque la verdad, esto tendría que haber sido una legislación constitucional. Yo siempre decía en clases, cuando daba este tema antes de la ley, antes del 2006, que el día que se sancionara, se iba a sancionar mal, porque no podía ser de otra forma. ¿Y cómo se sancionó? Como el orto sancionó. O sea, como el orto respecto de lo que esperamos de los DNU en esta visión peyorativa que tenemos, ¿no? ¿Qué pasa si la comisión bicameral permanente no se expide? ¿Qué pasa? Tiene 10 días para hacerlo y si no lo hace, el decreto lo revisa lo evalúa directamente el Congreso. Bueno, eso significa, ¿eso por qué? Porque ustedes saben, tienen que saber, sepan si no, que si no hay dictamen, no hay tratamiento sobre tabla, digo, en la Cámara, salvo que sea sobre tabla. Es decir, el dictamen es la puerta que abre la posibilidad de que la Cámara o el presidente incluya en labor parlamentaria un tema que tiene dictamen de mayoría y que está habilitado para ser tratado. Entonces, claro, la comisión tiene que dictaminar para que las cámaras se aboquen. Pero como este era un tema muy importante, si no hay dictamen, las cámaras se pueden abocar igual. Siempre tienen que abocarse. El tema es si tienen que esperar los 10 días de la comisión, que los esperan, o bueno, una vez que pasan los 10 días y la comisión no se expidió, pueden las cámaras igualmente tratarlo. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa si las cámaras no controlan el DNU? ¿Qué pasa? Pregunta de examen. Sigue vigente. No pasa nada, no pasa nada, que es lo mismo que lo que está diciendo Martín, o se complementa a lo que dice Martín. No pasa nada respecto de que no se anula ese DNU, no pierde vigencia el DNU sigue vigente, ¿ok? De la cantidad de DNUs que se sancionaron desde que existen los DNU, la mitad no se controló. Y miren que tenemos como, no sé, 3.000, ¿ok? Bien. Hubieron un montón de intentos de reforma de la comisión bicameral permanente. ¿Para qué? Para controlar mejor los DNU. Mi percepción es que esto está todo mal planteado, de base. ¿Por qué? Porque no se puede
pensar desde la idea de que hay que limitar el poder del Ejecutivo porque es malo que el Ejecutivo gobierne. Hay que pensarlo desde otro lugar. Solo eso, es como abrir la puerta desde otro lugar. Pero bueno, dicho esto, el dictamen es un dictamen del año pasado, 2004. ¿Por qué? Ya habían habido muchos intentos por parte de las cámaras de reformar esta comisión. Actualmente, el problema, el nudo central es el siguiente. Si las cámaras, oigan lo que voy a decir ahora, si las cámaras no se expiden explícitamente ambas a favor del rechazo, el DNU queda vigente. Lo vuelvo a repetir, si ambas cámaras no se expiden en forma explícita a favor del rechazo, el DNU queda vigente. ¿Por qué esto es así? Por el artículo 82 de la Constitución, 82, que lo habrán visto cuando vieron procedimiento de formación y sanción de las leyes, que dice que la voluntad de cada cámara debe manifestarse expresamente. Se excluye en todos los casos la sanción tácita o ficta. Es decir, no podemos asumir la voluntad afirmativa por parte de las cámaras de algo si la cámara no lo dice. Entonces, si la cámara no se expresa afirmativamente en favor del rechazo, no lo está rechazando. ¿Ok? Entonces, para que el DNU caiga, si queremos que caiga, no es que esa es mi postura, hace falta que las dos cámaras lo digan explícitamente. ¿Ok? ¿Hay DNUs actualmente en vigencia que tienen el rechazo por parte de una sola de las cámaras? Sí, hay un montón. Hay un montón. Pero siguen vigentes. ¿Ok? ¿Qué pasa con un DNU que tiene vigencia, pero que una cámara lo rechazó? Está a tiro de caer. ¿Ok? ¿Eso significa que no se puede aplicar? No. Eso no significa que no se pueda aplicar. ¿Siguen lo que estoy diciendo? Pero eso significa que de repente, miren lo que voy a decir ahora, vamos a decir que el presidente emite un DNU para que vengan inversiones, que venga Petronas. ¿Escucharon hablar de Petronas? La que quería venir a hacer el puerto de licuefacción. ¿Vieron que nos estábamos peleando por hacer un puerto que si lo hacían en Bahía Blanca o lo hacían en Río Negro, que iban a traer 30.000 millones de dólares? Ya se olvidaron. Bueno, pero un día este gobierno anunció que iba a venir una empresa a poner un megapuerto para sacar barcos de gas y llevarlos al mundo y íbamos a ser millonarios. Tanto que nos peleamos que al final no vino nadie. Bueno, si dicta un DNU el presidente para que venga Petronas y le da todas las garantías con un DNU, y el DNU es rechazado por una de las cámaras y tiene una jerarquía inferior a las leyes, ¿va a venir Petronas y va a poner 30.000 millones de dólares sabiendo que eso puede caer de un día para el otro? No. ¿El DNU está vigente? Sí, pero hay DNUs que no alcanzan para ciertas cosas. Eso tiene que ver con la materialidad. ¿Ok? ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Hay DNUs que, bueno, son momentáneos, son para cosas más pequeñas, son para ejecutar partidas, no pasa nada. Ok. Si una sola cámara rechaza el DNU, aprueba el DNU, llega un dictamen para aprobar o rechazar, y sale que el DNU no es rechazado, ya el DNU queda vigente. No importa que la otra se expida, porque es al pedo. Es como, mira, ya perdiste, vieron por penales, no tiene sentido seguir pateando, porque ya igual, aunque hagas el gol, ya perdiste por diferencia, así que no patees. ¿Entienden? Cuando una cámara ya se expidió y lo aprobó, al pedo que la otra se expida, el DNU queda vigente.
¿Hasta ahí está lo que estoy diciendo? Este es el escenario, ¿verdad? Y en este escenario, ya voy llegando al final de la clase, pero por lo menos lo dejé planteado para cuando... A mí, ¿saben cuándo me toca? Me toca el viernes que viene. Así que voy a dejar planteado el escenario y como creo que el martes va Ari, yo les digo cómo seguimos. Dejo planteado el escenario, ¿está bien? ¿Me escucharon hasta acá todo lo que dije? Cuando asume mi ley, ¿se acuerdan? Esto se acuerdan porque esto fue el año pasado, no el anterior. Mi ley, lo tienen, no es el presidente. Mr. President. Cuando asume, Conan, me encanta citar a Conan, Conan le dice, dicta un DNU, un llamado del cielo de esos que tiene, ¿vieron? Conan le dice, dicta un DNU, arrasá con todo, esta es nuestra misión, las fuerzas del cielo se lo indican. Entonces dicta el DNU 70-20-23. Habla con Karina, Karina habla con Conan, es la medium ella, y pumba. Y el decreto 70-20-23, bueno, fue un revuelo el año pasado, ¿correcto? Porque esto que les acabo de leer, el decreto 70-20-23, no fue un decreto de necesidad de urgencia así nomás. Que, uy, se me inundó Bahía Blanca. ¿Se acuerdan cuando asumió Milei que se inundó Bahía Blanca? ¿Se acuerdan que fue a Bahía Blanca, se vistió de fajina y dijo arréglense con la de ustedes porque yo no tengo un mango? Bueno, ese era un buen momento para dictar un DNU. No, ese momento viajó con el Hércules, fue y volvió y no hizo una mierda. Pero sí dictó un DNU que modificó 366, no, perdón, son 366 artículos, estoy leyendo el mismo dictamen, declaró 8 emergencias, eso es una facultad que no es del presidente, y derogó 35 leyes y modificó otras 35. Bueno, prácticamente reformó la Constitución. Y el tipo no tenía mayoría parlamentaria, ¿ok? Y como no tenía mayoría parlamentaria, se empezó a generar todo un movimentismo en la Cámara de vamos a echarlo, vamos a hacerle juicio político, este tipo no tiene mayorías, este tipo no va a saber gobernar. Le decían, había un meme que decía, le decían Semana Santa, ¿se acuerdan que le decían a Milei Semana Santa? Porque no saben si cae en marzo o cae en abril. Ay, nos cagó a todos, ¿eh? Ya estamos en mayo del año siguiente. Bueno, entonces con todo ese run run, apareció la posibilidad de legislar en la Comisión Bicameral Permanente y hacer esa famosa reforma para hacer caer el DNU 70-20-23. ¿Oyeron? El dictamen de mayoría tiene un solo artículo. Si ustedes leen el dictamen, lo que yo les mandé es un mamotreto. ¿Por qué? Porque hubo una mayoría que se puso de acuerdo con una sola cosa. ¿Sí? Pero después el dictamen es más largo, porque hay gente que aprovecha y dice, che, aprovechemos, ya que vamos a reformar, y dejemos sentada nuestra posición sobre lo que nosotros pensamos de la ley de la comisión que regula los decretos de necesidad de urgencia, que controla los decretos de necesidad de urgencia. Y ahí, en ese dictamen, aparecen todos los temas sobre los cuales se podría reformar la ley. Y ya no los vamos a charlar hoy, porque miren que me duró las 2 horas llegar hasta este momento. Pero el nudo central de la ley es que la ley, que los decretos pierdan vigencia a los 90 días de su sanción si las cámaras no se expiden. ¿Escucharon? Eso es lo único que les voy a decir porque les estoy tirando mucha información y ya es mucho. Lo único que les voy a decir esperando a mi clase el viernes que viene es esto. La propuesta que no se aprobó para reformar la ley 26.122 que regula la Comisión Bicameral Permanente y en realidad era modificar esa comisión, solo apuntaba a una sola cosa, que era hacer que los decretos pierdan vigencia si a los 90 días
Ninguna de las cámaras se expedía. ¿Oyeron? Y eso solucionaba todos los problemas. Entre comillas, son -10. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Pero Me si gusta. pierde vigencia, ¿qué ocurre con los derechos adquiridos? Bueno, déjalo ahí como pregunta, que es válida, es más que válida. Está dentro de lo que tenemos que charlar. Esa La próxima pregunta, vez preguntamos el martes, sería el viernes. el viernes, me lo preguntás de vuelta el viernes. Fíjate en el dictamen de Margarita Stolbizer. No, el de Margarita Stolbizer no. Sí, el de Margarita Stolbizer menciona algo de eso que vos me estás diciendo. ¿Sí? Te lo aviso desde ahora. Esto dice en el dictamen enviado al grupo. Sí, ahí tenés el dictamen de ella que está dentro de ese mamotreto. Bien, Yo lo gracias. dejo ahí. Escuchen. Porque para mí, la pregunta principal no es tanto esta que me hace Joaquín, que es, che, ¿qué pasa con todos los decretos que es válida, es válida? Para mí la pregunta más de fondo y más importante es, ¿qué pasa si un presidente no tiene mayorías parlamentarias y no tiene instrumentos de gobierno? Esa para mí es la pregunta de fondo que es para un politóloga, que es más importante, es, che, si nosotros trabamos toda la gobernabilidad, nos guste, hoy no nos gusta, hoy nos gusta, no importa el que está de turno, ¿cómo vamos a pensar cómo va a funcionar? Porque esto no es que va a ser mejor, no es que el presidente no va a dejar de gobernar, sino que va a ser más caótico. Por eso decía, pensemos los DNU desde otro lugar. Pero la pregunta de Joaquín es válida con muchas otras que están en el dictamen, porque ahí hay todo un montón de temas que se propusieron reformar. ¿Ok? Y hay un dictamen escuchen, les voy a decir la autora, están todos ahí, de Ana Carrizo, páginas 5 y 6 creo que es la de ella, 4, 5 y 6, que dice, guarda con esto que estamos haciendo, porque es un arma de doble filo, ¿eh? No es que va a dejar de gobernar y que deje de gobernar porque le decimos que los DNU pierden vigencia. ¿Ok? Y bueno, entonces, la lógica ahora sería la siguiente. El martes, si van con Ari, van a ver el texto de Gené, que yo les mencioné en el chat, que es este. Porque ahí se habla de cómo hacen los presidentes para conseguir mayorías que voten proyectos de ley. Acá. Ahí Sí, habla de eso. Habla de claro. eso. Y entonces, ¿por qué se relaciona con este tema? Porque los DNU son para cuando no conseguiste las mayorías. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y todo revista la misma lógica que tiene que ver con la ingeniería institucional, que está relacionada con las prescripciones de la Constitución, pero que es mucho más complejo que eso. Esto que estamos haciendo, ¿saben cómo se llama? Se llama neoinstitucionalismo, que es analizar el funcionamiento de las instituciones en la práctica, socialmente, con todos los condimentos subjetivos. Eso es lo que estamos haciendo. Y entonces, cuando vean este texto con Ariel Martes y yo vuelvo el viernes, trabajamos este dictamen, pero de lleno, leyéndolo. Y con todos los puntos que trabaja, pero me gustaría que lo leyeran, ¿sí? Que se informaran, les voy a dejar algunas cositas más, hablan de lo mismo, los fallos que les mencioné, muy sucintamente, para que tengan una buena perspectiva, ¿está bien? Y que sepan analizarlo como politólogas y politólogos en potencia que son, ¿sí? Con todos sus prejuicios, pero con todos los juicios también. ¿Ok? Después la dejo a disposición y la ponemos en YouTube y los que no vinieron la ven. Y los que ustedes la pueden ver de vuelta y que tengan un hermoso fin de semana, voten si viven en Capital, disfruten si no viven en Capital. ¿Está bien? ¿Estamos? Gracias, muchas gracias, profe, muchísimas gracias. No, de Gracias, nada. Gracias, profe. Nos profe. Gracias, vemos la vez Excelente profe. que todo. viene.